Quizás corresponda a la observación de que los calificativos que vamos a emplear, los calificativos conductores que vamos a emplear en esta nota editorial, son disparadores. No se va a hablar de mejor y peor respecto de algo en particular, sino como convencionalismo. Digo por las dudas. Por ejemplo, en el país mejor, el Congreso Nacional, al que hoy le dedicaremos algún buen tramo del programa, cerró el año desmintiendo, al menos en buena parte o en parte, esas visiones acaloradas que lo muestran primordialmente como una escribanía del Ejecutivo, un elefante inmóvil o un desnudo escenario de disputas internas e individuales sin relación con ideas parlamentarias de fuste. En el país peor, los acontecimientos de la legislatura porteña revelan que las patotas no son ni de lejos un patrimonio exclusivo del populismo clientelar, siempre adjudicado a huestes K, sindicales o de bajo fondo. Un grupo de choque con caras ocultadas, cadenas, palos, cuchillos, allanó la entrada a los legisladores macristas para eliminar las juntas de clasificación docente tal como funcionan hasta ahora. Van a continuar sobreviniendo las desmentidas, igual de obvias que el objetivo cumplido. En el país mejor, Diputados dio media sanción por mayoría abrumadora al proyecto de muerte digna. Un muy buen paso adelante para evitar el encarnizamiento terapéutico y la fenomenal facturación que generan los pacientes en estado irreversible. En el país peor, bueno, para este caso debería hablarse del que constantemente se refleja así en algunos medios, se desaceleró de manera notable el retiro de depósitos en dólares. Pero ahora resulta que de todas formas los bancos suben las tasas. Leída la letra chica de esa información, se advierte que los intereses incrementados son para las líneas de crédito a los exportadores, quienes, como es de público conocimiento, atraviesan un momento dramático. En el país mejor, habrá el primer juicio oral por el empleo de agrotóxicos. Noticia que, por supuesto, fue vaciada no ya de amplificación mediática, sino casi hasta de simple registro. La justicia cordobesa juzgará a 2 productores y un piloto por contaminar una zona poblada con plaguicidas peligrosas para la salud. En especial glifosato y endosulfán. Fumigaron de modo clandestino. Se detectó que allí, en Ituzaingó, cerca de la capital cordobesa, casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de 100 ya murieron. Qué notable, uno escribe el nombre de esos agroquímicos y en el Word aparece el fideo rojo debajo. En el país peor, más allá de opiniones técnicas sobre la ley de Macri que resta poder a los gremios docentes en las dichosas juntas de clasificación, se huele un avance privatizador, sobre todo en el área educativa, con indisimulable aroma a los 90. No debe eludirse la observación de que esto venía en el paquete votado por el 65% de los porteños. Así que razones de honestidad intelectual llevan al periodista a la prevención de que, por tanto, ese es un país peor, o una Buenos Aires, que califica como tal,
solo para lo que él percibe, para lo que uno percibe. Para esa mayoría también imponente que votó a Macri, ese país o esa Buenos Aires son mejores. Reglas de juego democrático que los unos debemos aceptar. Y que los otros también. Cuando la mano les es contraria, cuando reclaman calidad de las instituciones y cuando, sin embargo, afirman que producido el voto político resta el económico. ¿No, Mariano? En el país mejor, la Cámara Baja sancionó la ley de identidad de género. Se podrá adaptar la documentación a la identidad sexual que cada persona sienta como propia. Se puede pedir el cambio del nombre de pila e imagen. Todos los efectores del sistema de salud, estatales, privados u obras sociales, deberán respetar la ley. Y todas las prestaciones de salud se incluyen en el plan médico obligatorio. Se garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales sin necesidad de autorización judicial. Desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género se ha calificado este proyecto como el más avanzado del mundo. 167 diputados a favor, apenas 17 en contra y 7 se abstuvieron. Dos lecturas. La primera, el fantástico progreso en el derecho de minorías. La segunda, su contraposición con la magnitud de los derrotados. Alguna vez hemos hablado de esto. No de los parlamentarios que quedaron en derrota, sí de las sacrosantas instituciones que ya no tienen fuerza para oponerse a los nuevos paradigmas. Como única madre de todas las batallas, les queda en soledad contrariar la legalización del aborto. La perderán, indefectiblemente, la perderán, más tarde o más temprano. En el país peor, el gobierno nacional insiste con algunas tonterías propagandísticas del tipo canasta navideña a 100 pesos. Tiene la misma credibilidad que el pescado o las milanesas para todos. Esperemos que en los inminentes cambios de equipo, guardados in pectore por la presidenta con un rigor digno de los secretos inviolables, haya espacio para gente capaz de evitar estos papelones. Por respeto a la inflación real y hasta por aspectos de buen gusto. En el país mejor, Diputados también encontró su circunstancia para votar en general la ley de fertilización asistida. Al no aprobársela en particular antes de la medianoche del 1 de diciembre, cuando cerró el año legislativo, no queda claro su alcance efectivo. Pero la señal política es fuerte de cara a la próxima temporada en la Argentina, donde se calcula que la infertilidad afecta a 1 de cada 6 parejas, sin que el plan médico obligatorio contemple la cobertura del tratamiento, que no es el único, por cierto. Y de paso, puede citarse como país peor o peorizado a ese en el cual, invariablemente, diputados y senadores llegan al último día con la lengua afuera, en sesiones maratónicas, para aprobar o rechazar aquello que por razones injustificables no debatieron cuando debían. Y hay dos últimos lugares, para mejor o peor, que nuevamente por motivos de buena fe intelectual, se dejan para que cada quien los ubique según le plazca. En verdad, algo que se puede hacer con todos los citados. Pero estos dos, y algunos, varios o muchos más, tienen su propio peso polémico, es decir, se prestan a la subjetividad con mayor enjundia que el resto, tal vez. El gobierno, en el país peor, puso fuertes límites para mantener subsidios, y los consumidores, así dicho, los consumidores,
como si pudiera hablarse de un conjunto unívoco, a estar por ciertos despliegues periodísticos que le dan esa entidad a menos de 10 testimonios, dudan y hablan de imprecisiones. En el país mejor, según el que habla, un par de ministros de alta relevancia salieron al cruce de esas interpretaciones de prensa. Con todo lo que eso significa en el país donde ningún gobierno aguantaba 4 tapas en contra de apenas un medio dominante. Finalmente, detengámonos en un tramo, en su concepto central, de lo referido en el Clarín del último domingo, bajo firma de una colega con pluma filosa, inquisidora, terminante. Otrora supo abrevar en publicaciones de índole progre. Por favor, la mención de su persona y artículo responde ante todo a lo simbológico de cómo se opera el tratamiento del caso Aerolíneas. No es intención de quien habla entrar en una porfía de índole personal. Sí, tan solo medir rigurosidad de fuentes, chequeo de información. Esto es apreciar si no hay acaso alguna intencionalidad manifiesta e incompatible con la, digamos, independencia periodística. Si no se liga mucho antes a la perforación del oficialismo, al costo ético que fuere. Dice Susana Biau sobre la empresa aeronáutica del Estado: los 2 más experimentados miembros del gabinete tuvieron que hacer maravillas para explicar por qué una sociedad exitosa, para sobrevivir, debía acudir a severos ajustes y a dar de baja buena parte de sus rutas internacionales. Ni Debido, ni Tomada, ni Recalde se vieron forzados a explicar por qué la línea aérea argentina pierde donde otras ganan. ¿Cuál es la razón por la que Aerolíneas registra déficits allí donde otras empresas encuentran negritas? Un negocio redondo. American Airlines tiene 14 vuelos semanales a Miami y aumentará su frecuencia en 3 más, 7 a Nueva York y 7 a Dallas. Cierra comillas. A las 48 horas de este acerto arrollador de la colega Susana Biau, American Airlines se presentó en quiebra. Declaró la suspensión de pagos para reestructurar su deuda y sus acciones cayeron en 80%. ¿Dónde ubicaríamos a esta clase de artilugios periodísticos esparcidos desde los medios que continúan encabezando la ofensiva opositora? ¿A ustedes qué les parece? ¿En el país peor del caos de Aerolíneas? ¿O en el país mejor que viene dejando de comer vidrio?